Buenos días a todos. Bueno, quiero agradecerles en nombre de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat, de la cual bueno, formamos aquí varios partes de la Comisión de Historia de la Ingeniería, que somos los que estamos organizando esta serie de conferencias para todo el año, y también al Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. El profesor Tomás Estraca fue el que nos está apoyando aquí. Y bueno, toda la parte técnica de la UCAP, de la Universidad de Andrés Bello, que son quienes nos están facilitando todo el servicio del Zoom a través de un convenio que hubo entre la Academia de la Ingeniería y el Hábitat y la UCAP. Y bueno, esta parte es la segunda conferencia del ciclo que tenemos previsto para este año, y también es la segunda conferencia de un ciclo en particular que está dedicado a la vida del profesor arquitecto e historiador Graciano Gasparini, quien falleció en el año 2019, a finales del año 2019. Y el año pasado, gracias a la profesora María Eugenia Bachi, hubo una ciclo de conferencias allá que ahorita estamos tratando de replicar parcialmente en nuestras conferencias de la academia. Bueno, mire, yo voy a hacer lectura ahorita del currículum de la profesora María Eugenia Bachi, antes de darle la palabra. María Eugenia Bachi es arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB, máster en Planificación Turística en la Universidad George Washington, Estados Unidos. Tiene una vastísima experiencia en el desarrollo del turismo sostenible y la conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural. Ha trabajado extensamente en organismos internacionales y nacionales, en la empresa privada y como consultora independiente. María Eugenia ha sido directora del Consejo de Preservación y Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, COPRED, un organismo encargado de la conservación del patrimonio de la Ciudad Universitaria de Caracas, que es patrimonio mundial. Ha sido gerente ejecutivo del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela, el IPC, encargada de la coordinación de los proyectos relacionados con el conocimiento, protección y puesta en valor del patrimonio nacional. Ha sido experta UNESCO, o es experta UNESCO y COMOS en temas de patrimonio cultural y patrimonio mundial. Ha sido profesora invitada en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, y en la Universidad del Zulia en Maracaibo. Y bueno, es miembro de ICOMOS y de Docomomo, capítulos Venezuela, aunque también es miembro del TICI, del patrimonio. ¿Verdad? Se me olvidó. Sí. Bueno, finalmente ella también ha sido investigadora en el Instituto de Estudios Regionales y Urbanos de la Universidad Simón Bolívar, donde ha hecho trabajos relacionados entre las relaciones entre turismo y patrimonio. Y bueno, finalmente yo agrego aquí que ella ha sido mi compañera y casi jefa, ¿no? Más bien en una serie de programas que ha desarrollado la Fundación Cultura de Chacao, que se llama Los Arquitour Chacao, del cual, por cierto, ese programa ya está por cumplir, bueno, tiene más de 10 años, tiene como 12, 13 años, pero con nosotros ya va a cumplir 10 años, ¿no? Con nosotros participando en ello. Bueno, María, antes de darte la palabra, quiero mencionarles que nosotros vamos la profesora va a hacer su presentación, y aquí en el Zoom, en la barra de Zoom, hay una pestaña que se llama preguntas y respuestas. Por ahí vamos a canalizar todos los comentarios o preguntas que queramos hacerle a la profesora María Eugenia, y ella al final nos los va a ir respondiendo, ¿no? Bueno, ya es todo tuyo, entonces las palabras. Ok. Gracias, Orlando. Recordaba también el Manual de Patrimonio Cultural y Turismo que hicimos con el IERU y Fondo Turismo, ¿te acuerdas? Y Natur. Ok, primero quiero comenzar agradeciendo a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y al Instituto de Investigaciones Históricas Germán González Oropesa de la UCAP por esta invitación. Ahora que sé que está Tomás Estraca ahí, más agradecimiento aún a tantas personas valiosas. El material que me servirá de apoyo fue preparado el año pasado a solicitud del Museo de Arte Colonial a través de su directora urbanista Ariana Tarjan, y formó parte de mi presentación en ese ciclo de conferencia. Acepté entonces ese reto con gusto, al igual que lo hice el día de hoy, siempre con el apoyo de mi colega y cómplice, porque no soy jefa, soy cómplice en Arquitour Chacao, Orlando Marín. Revisando, por supuesto, cuando empecé a entrar en la vida de Graciano, revisé material disponible y me di cuenta que mi conocimiento de mi profesor y maestro requería de mucha investigación todavía, porque mi relación con Graciano Gasparini comienza realmente a raíz del 2001, con mi presencia en el Instituto de Patrimonio Cultural, primero con Leopoldo Provenzale y luego con Pedro Romero, ambos muy buenos amigos de Graciano. Ellos me conectaron con él y así se convirtió mi apoyo durante estos últimos 20 años con una generosidad que no olvidaré nunca.
Entonces descubrí que mi conocimiento de Graciano privaba el afecto y lo sigue privando, y respeto a su obra sobre el conocimiento real sobre su vida. Entonces comenzó un proceso que culmina con este material, que fue, como les dije, conformándose con toda la investigación de lo que, por supuesto, lo que había en línea, porque todo esto se ha hecho en pandemia. Y también para ese ciclo de conferencias que mencionó Orlando, tuve la oportunidad de trabajar con amigos que habían sido amigos directos de Graciano, como por ejemplo el arquitecto Ramón Gutiérrez de Argentina, Juan Luis Izaza de Colombia, José de Nordenflich de Chile, Carlos Duarte, que nos dio una conferencia también, muy amigo de Graciano, Pedro Romero, Lorenzo González, Casas, Alfonso Arellano y Orlando, ¿no? Y siempre tuve, hay que decirlo, el acompañamiento y apoyo constante de Luisa Margoli, su viuda, ¿no? Entonces todo esto amplió esa visión. Por supuesto, esto no hubiera sido posible sin el apoyo de Iván González Viso, que fue el que me ayudó a hacer la infografía. Yo quería hacer una infografía, pero no sabía cómo se hacía, y realmente, pues, esta que ustedes van a ver es gracias a Iván. Y también Ramón Paulini, también una persona muy cercana a Graciano, que facilitó la foto que ustedes vieron en el póster, ¿no? Entonces, bueno, empecemos ahora con una semblanza de Graciano Gasparini. A la esquina superior derecha, ustedes tienen una cantidad de elementos. Graciano fue arquitecto, historiador, no se me quita la... Ya va. Restaurador, profesor universitario, documentalista, viajero y redactor, proyectista, constructor, pintor, editor, escritor y editor también, teórico, ensayista, conferencista, artista, fotógrafo, expositor internacional, defensor del patrimonio y polemista, que también lo conocemos todos por eso. Y esta lista la tomé de un prólogo de un libro que le editó en los últimos años la Facultad de Arquitectura del arquitecto Juan José Pérez Rancel. Me parece que dice mucho qué es este personaje, ¿no? Y en muchas de estas áreas realmente o sea, tuvo una importancia muy grande para el país y para toda Latinoamérica, ¿no? Y Hispanoamérica. Tiene más de 70 libros publicados, alrededor de 250 obras de arquitectura restaurada, arquitectura colonial, sobre todo venezolana, pero también de América Latina. Y yo en su momento había puesto 70 años de trabajo ininterrumpido, pero realmente viendo ahora fueron 78, porque él desde que empezó a estudiar arquitectura, lo vamos a ver ahora, él ya estaba trabajando. O sea que es una vida dedicada a producir y a generar conocimiento, ¿no? Aquí hay una cita de él: hay que respetar el monumento. Yo creo que eso debería ser un credo para todos los que trabajamos en la protección del patrimonio, ¿no? Entonces comencemos con la vida de Graciano. Él nace en 1924 en Gorizia, Italia, un 31 de julio. Del 1942 a 1948 estudia arquitectura en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y a la vez estudia arte en la Academia de Bellas Artes de Venecia. Como estudiante trabaja en el rescate de los pabellones de la Bienal de Venecia destruidos durante la guerra, para que vean que todavía él, ya estudiante, ya trabajaba con su profesor y maestro Carlos Escarpa, ¿no? En 1948 se gradúa de arquitecto y expone también, como él, como les digo, trabaja, no solamente es arquitecto, sino que también expone sus primeras obras pictóricas en 3 galerías de Venecia y participa en el concurso internacional de afiches y gana el primer premio. Ese año viaja a Brasil, Colombia y Venezuela como representante de la Bienal de Venecia. Vemos que entre el 48 y el 54 logra la participación de artistas venezolanos en la Bienal y la construcción del pabellón de Venezuela con proyecto de su profesor Carlos Escarpa. Yo le dije que el pabellón de Venecia es patrimonio mundial. La verdad es que no pude confirmar esa información, pero
creo que el pabellón de Venezuela en Venecia es una de las obras principales de Carlos Scarpa y realmente tiene mucha importancia. En 1949 se instala en Venezuela y comienza a recorrer sus pueblos y a tomar fotos de sus casas e iglesias. Viaja al Tocuyo retratándolo justo antes del terremoto de 1950. También entre 1949 y 1956 trabaja como arquitecto proyectista en varias obras, entre ellas su casa en el Junco Country Club y su casa en Chuao, la Quinta Paraguaná, que aunque todavía está ahí, ya está prácticamente, ya le hicieron lobotomía, como decimos nosotros en el Arquitecto Chacao. El edificio de la Castellana, que fue demolido, y también el edificio Montesacro en Bellomonte y edificio San Carlos, entre otras, en la Floresta, ¿no? En 1950, después del terremoto, viaja a Alto Cuyo justo un día después de ese terremoto y más tarde documenta los daños y asesora sobre su restauración. Esto es importante para ver la importancia del trabajo documentalista que tiene la labor de uno de sus grandes legados, ¿no? Él estaba siempre buscando no solamente a escribir sobre los monumentos, sino ir, verlos, medirlos, retratarlos algo que escribió Federico Vegas. Él habla de que su papá una vez viajó con Graciano al sur del país y que Graciano estaba midiendo la iglesia, no solamente retratándola, midiéndola, haciendo los planos. O sea, y por eso nosotros tenemos la información que tenemos en este momento, ¿no? De toda nuestra arquitectura colonial. Ese año expone 3 pinturas en el 11º Salón Oficial en el Museo de Bellas Artes y Caracas. Y va viendo que van avanzando sus trabajos como historiador, como arquitecto, como restaurador y como pintor, ¿no? De 1952 y a 53, aquí entra otra de sus facetas, la fotografía. Realiza fotografías de Armando Reverón, que creo que son todavía un clásico, y el óleo sobre madera titulado Paisaje Andino, los cuales forman parte de la colección Galería de Artes Nacional. Escribe en las revistas Shell, Farol y Cruz del Sur sus primeras crónicas de arquitectura colonial venezolana. Luego en el 53 participa en el 14º Salón Oficial del Museo de Bellas Artes en Caracas y presenta 3 óleos y obtiene ahí el premio José Loreto Arizmendi por artista más joven de 30 años. Comienza sus trabajos en la restauración de la iglesia de Píritu. Estamos hablando del año 53. Del 53 al 69 asesora la Dirección de Cultos del Ministerio de Justicia y en su libro Restauración de Templos Coloniales en Venezuela del 69, que es publicado por el Ministerio de Justicia, testimonia sus principales obras de restauración en ese periodo del 53 al 68. En 1954 visita el castillete de Armando Reverón en el Junco Country Club. Del 54 al 57 es arquitecto residente de Villa Planchar, obra del arquitecto italiano Gio Ponti en Caracas. O sea, esto realmente, su relación con Gio Ponti empezó cuando él estaba en Italia. Unas veces que fue a Italia, él fue a la oficina de Gio Ponti y ya cuando él vino, o sea, él era, como los planos estaban todos en italiano, él fue, digamos, el traductor, pero también el ingeniero residente en ese momento, ¿no? En 1955 impulsó la participación de artistas plásticos en la Bienal de Sao Paulo. Y aquí sigue con su labor de proyectista, la Quinta Querolga en la organización Valle Arriba, ¿no? Del 58 al 80 fue docente. Y aquí yo quiero resaltar estos grandes periodos, ¿no? Cuando fue docente de la Facultad de Arquitectura, desde el 58 son 50, son 20, ¿cuántos? 28 años, que se dedica a la docencia en la Facultad de Arquitectura. Es muy importante ver estos grandes periodos donde él se dedica a actividades. Yo creo que la constancia y el trabajo que dejó es muy importante de rescatar en estos momentos donde todo pasa. Una revista sale una vez y ya no sale, cambian todo el tiempo los institutos y eso. Él realmente hizo una labor importante, no solamente en la parte institucional, sino también en lo que él aportaba dentro de estas instituciones, ¿no? Aquí dictó clases en la FAU,
de Historia de la Arquitectura Prehispánica y Colonial de Iberoamérica y Composición Básica en el Taller Villanueva. En el 58 sigue con su actividad de restauración, restaura la Catedral de Coro en Falcón y el Templo de Obispos en Barinas. Aquí obtiene el premio Arístides Rojas en el 19º Salón Oficial. A lo largo de su vida expone en distintas ocasiones su obra pictórica en galerías caraqueñas. En el 59 publica su primer libro, Templos Coloniales en Venezuela, que a través del Banco Nacional de Descuento. O sea, este es un clásico, digamos, de toda su historiografía, ¿no? Del 59 al 63 restaura el Templo de Santa Ana en Falcón y la Iglesia Santa Ana en Nueva Esparta. Su obra como restaurador le valió el reconocimiento de la UNESCO, por lo que efectuó restauraciones en Perú, Colombia, México, Bolivia, Paraguay y Guatemala. Fue asesor del PNUD y de la OEA. Por supuesto, yo no he puesto aquí todas sus obras, son 250, pero sí traté de incorporar en esta semblanza sus obras principales y para que vayan viendo cómo esto se va imbrincando con sus otras actividades, ¿no? En 1961 es nombrado miembro de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, como trabajo de investigación, con su trabajo Templos Coloniales del Estado Barinas. Pues el 63 a 1980, aquí está otro periodo largo, ¿no?, que funda y dirige el Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Y también fue director del boletín del centro del 63 al 79. O sea, aquí está otro periodo largo donde él realmente trabaja con constancia y realmente hace, esta es la labor que estamos nosotros todos los días nutriéndonos de ella y apreciándola. En 1964 participó en la reunión que dio origen a la Carta de Venecia y al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y comienza a participar en proyectos de restauración del patrimonio en Latinoamérica. Yo recuerdo en una consultoría que hice en Paraguay, cuando fui a Trinidad, a la misión jesuita, enseguida que dijeron que yo era venezolana, enseguida me empezaron a preguntar por Graciano, querían ver, él tenía el material, o sea, fue el primero que hizo todo el relevamiento de esas misiones y realmente su labor, ellos lo consideraban muy importante. O sea, que no solamente nosotros le damos la importancia, sino que también en toda América Latina la tuvo y la tiene, ¿no? En 1971 crea las cátedras de Conservación Ambiental y Restauración de Monumentos, Introducción a la Crítica de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ¿no? En el 67 organiza el Seminario Internacional Situación de la Historiografía de la Arquitectura Latinoamericana. Aquí tomé esta foto donde está con Carlos Raúl Villanueva. Él siempre habló de su amistad y su acuerdo. Parece que Villanueva a veces lo llamaba, que si le podía traer unas fotos para la clase que iba a dar. O sea, realmente siempre habló muy bien del maestro y de esa relación de ellos como amigos. En el año 1974 participó en varias obras de restauración del Centro Histórico de Ciudad Bolívar, la Casa del Congreso de Angostura, la antigua cárcel, además de los castillos de San Francisco y San Diego a orillas del río Orinoco. Entre el 74 y el 82, otra vez periodo largo, fue fundador y primer director de la Dirección de Patrimonio Histórico, Artístico y Ambiental del CONAC. Del 75 al 93 se desempeña como secretario de la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico, ¿no? Es muy interesante resaltar su labor institucional. O sea, yo creo que él generó institución, generó conocimiento que todavía en nuestros momentos es importantísimo para la conservación de nuestro patrimonio, ¿no? En 1980 participa en el Congreso Internacional del Barroco Latinoamericano en Roma, Italia. Esto lo pongo especialmente porque nosotros tuvimos el año pasado la intervención de Ramón Gutiérrez, que fue uno de los que polemizó con él con este tema del barroco latinoamericano. Y si ustedes tienen la oportunidad de ver la ponencia que hizo Ramón, es muy interesante porque aunque había
diferentes formas de pensar, pues se hacía todo dentro de un marco de respeto y la verdad es que de conocimiento también, ¿no? de ambas partes. Entre 1980 y 1998, yo anoté aquí que son 22 años y publicó 22 libros, o sea, prácticamente un libro por año, con Editorial Armitano, ¿no? que todavía es parte de nuestros deber ser en toda librería, biblioteca de arquitectos que se respete en nuestro país, ¿no? En 1981, el libro Inca Architecture, la arquitectura inca de la Indiana University Press, en 1900, que fue hecho en colaboración con la antropóloga Louise Margolis, fue galardonado como mejor publicación científica por la revista americana Choices. Esto todavía sigue siendo un libro de referencia para todo lo que tiene que ver con la arquitectura inca, ¿no? En 1987 obtiene la beca de la Fundación Guggenheim para el desarrollo, el proyecto de arquitectura indígena de Venezuela, que luego termina en el libro editado que fue hecho también con Luisa Margolis, ¿no? En 1989 a 1993 ocupa nuevamente la dirección de Patrimonio Histórico, Artístico y Ambiental del CONAC, ¿no? Entre 1990 y 1993 integró el grupo de expertos que redactó la Ley de Patrimonio Cultural, que actualmente está vigente, es la que crea el Instituto de Patrimonio Cultural, ¿no? que todavía también está vigente. En 1992 trabajó en la restauración de la fortificación San Carlos del estado Zulia. Él hizo un libro sobre fortificaciones. Recuerdo cuando yo estaba en el Instituto de Patrimonio, pusimos al Castillo de Araya en la lista Watch del World Monument Fund, porque él era realmente un enamorado de ese castillo. Él hizo un libro sobre su constructor Antonelli, y realmente las edificaciones, yo quise poner algo de las edificaciones porque era un tema para él muy importante y en el que le dedicó muchísimo tiempo y esfuerzo. En 1993 va como delegado por Venezuela en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial en Cartagena, Colombia, que es donde el sitio Coro y su puerto se incluyó en la lista de Patrimonio Mundial. O sea, y él realmente, yo creo que hasta que él pudo ir a Paraguaná, que pasaba siempre por Coro, eso era yo creo que era su bebé todo el tiempo. Yo me acuerdo que yo estaba en el Instituto de Patrimonio, cuando salí de ahí, él me seguía llamando cada vez que pasaba por Coro a contarme algo que había pasado. Realmente Coro fue uno de sus preocupaciones hasta el final, ¿no? Y en sus últimos libros también, muy polémico, muy valiente, expresaba su opinión siempre sobre este sitio de patrimonio mundial, ¿no? De 1993 a 1994 fue invitado por el Instituto Getty para participar en actividades académicas. Entonces es también importante ver su labor internacional, ¿no? Él siempre estaba mirando y viendo siempre fuera de la caja, que es una de las cosas que yo más aprendí de él, ¿no? En 1995 recibe el Premio Nacional de Arquitectura por su labor en el estudio y restauración de arquitectura colonial, tanto venezolana como latinoamericana. Este fue uno de sus grandes reconocimientos y sus grandes, siempre lo mencionaba con mucho emoción, ¿no? En 1996 adquiere, restaura y habita el Hato Las Virtudes en Paraguaná, en Venezuela. Y allí muda su biblioteca de más de 4.000 volúmenes de textos especializados en arquitectura, historia, antropología y ciencias sociales. Yo con esto tengo una anécdota. Justo cuando yo estaba en el Instituto de Patrimonio, él tenía su oficina, estoy hablando del 2001, 2002, en el edificio EASO, en Chacaíto, que es uno de nuestros sitios en Arquitur Chacao. Y yo un día lo fui a visitar, yo estaba de gerente ejecutiva del instituto, porque yo tenía la idea de que si él podía donar su biblioteca al Instituto de Patrimonio. Bueno, eso, en ese momento uno todavía pensaba que eso era posible dentro del esquema de país, y era obviamente lo que me parecía más lógico.
Pero él, por supuesto, me dijo que, mira, no, muchachita, yo te quiero mucho, pero eso yo no lo puedo hacer, porque, bueno, y la verdad es que el tiempo le ha dado la razón, ¿no? Pero todavía esta colección está allá. Lo último que supe es que, aun cuando la hacienda, o sea, todavía está, y él hizo una edificación especial para sus libros, eran más de 4.000 volúmenes. O sea, que verle, yo creo que es realmente un tesoro, ¿no? En el año 2000 fue fundador, junto con Jania Gómez, de la Fundación de la Memoria Urbana. Jania y otros destacados profesionales, porque entiendo que Lorenzo también estaba en este grupo, ¿no? Entonces, así, la lista de la Caracas moderna surgió gracias a Graciano Gasparini como un nuevo renacimiento moderno. Esto sale en la web de la Fundación de la Memoria Urbana. Y yo quise poner esto como un elemento que indica también que él nunca paró de trabajar y actualizarse. O sea, era la arquitectura colonial, pero también en la arquitectura moderna. Él fue también arquitecto moderno en su obra. Entonces, realmente esto es un hito importante. En el 2009, y nosotros tuvimos la suerte, tenemos una foto con Orlando y Gregory Bertulio, de ir al doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Central de Venezuela. Esto fue uno de sus mayores logros realmente, y siempre estaba feliz ese día realmente con ese reconocimiento. En 2010 fue miembro fundador y presidente de Docomomo, todavía sigue siéndolo presidente honorario, ¿no?, de Docomomo, que es la Fundación para la Documentación y Conservación Internacional de Edificios, Sitios y Barrios del Movimiento Moderno en Venezuela. En 2012, su trabajo es incluido en la exposición Las Italias de Caracas, con un capítulo titulado Graciano Gasparini en Venezuela, de la Fundación de la Memoria Urbana y Docomomo. En el 2016 publica su libro Arquitectura y No. Esto a mí me lo retrata, era él, su forma de expresarse, de ser contundente con sus ideas, ¿no? Y aquí voy a tomar un párrafo que él mismo dice, creo que, no sé si al inicio o al final del libro, que dice: refleja el sentir de un anciano con ideas jóvenes que sigue enamorado de las arquitecturas, de las tantas arquitecturas que sugieren las genialidades del hombre de todos los tiempos y lugares, y comprometido, ay Dios mío, me sale una cosa, comprometido de lleno con la tarea de lograr espacios mejores para una vida mejor. Yo no creo que nadie lo hubiera podido decir mejor que él mismo. Eso es lo que yo sentí siempre con él, una persona que tú le preguntabas algo y, como dice Beatriz Sotber en un artículo que escribió, cuando volvías él tenía más información de la que tú le habías pedido y había investigado, o sea, era realmente una persona inquieta desde el punto de vista de las ideas y del conocimiento, ¿no? En el 2017 tuvo otro de los grandes honores en su vida, que fue el doctorado honoris causa por la Universidad Experimental del Táchira en Venezuela, ¿no? En el 2019 fallece en Caracas el 30 de noviembre. Y termino con algo que salió en una entrevista que le hizo Guadalupe Burelli en el año 2009, que le preguntó que su lápida, ¿qué debería decir su lápida? Y él puso: arquitecto, historiador, botánico, amó a Venezuela, amó su arquitectura, le gustaban los cujíes, le gustaba Paraguaná. Yo creo que con esto cierro. Esto para mí, desde el año pasado y ahora que lo vuelvo a hacer, es un honor poder decirle gracias, maestro, y difundir su obra, y de manera mía personal, todo lo que me dio, toda esa generosidad, el momento de aportar conocimiento, y siempre fue un apoyo. Otro apoyo, cuando yo estaba en el instituto, el COPRED, en el Consejo de Preservación en la universidad, que cumplió la Ciudad Universitaria de Caracas 10 años de declarada patrimonio, de entrar en la lista de patrimonio mundial. ¿Quién estaba ahí cuando hicimos esa reunión? Graciano. Siempre estaba dispuesto y siempre había una palabra de aliento. Gracias, maestro, por tanto. Ok, ya voy a dejar de compartir. Sí.
No, 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 si tú quieres, déjala. Sí, bueno. Sí, bueno, de todos modos, muchas gracias, María Eugenia, ¿no? Y bueno, quiero decirle a todos que a partir de este momento, ¿no? Tienen en la pestaña de preguntas y respuestas la posibilidad de hacer cualquier comentario y pregunta a la profesora María Eugenia. Pero miren, yo viendo, para comenzar, ¿no? La presentación, te quería preguntar si tú sientes que hubo alguna transformación en esas instituciones en las que él estuvo, Graciano Gasparini, involucrado después que él salió de ellas. Y si se sintió un poco su huella de alguna manera en ellas después que las dejó que andaran sin él. Por ejemplo, en la Universidad Central, lo que tú puedas conocer, en la parte de historia, el Centro de Investigaciones Históricas, aunque esa pregunta también se la puede hacer al profesor Lorenzo, ¿no? Esas instituciones como Exacto, yo el creo CIE, que el CIE, ¿no? Pero en el caso particular tuyo, en el IPC, que fue de alguna manera una creación de él y fue como la consecuencia del sí. CONAC. ¿Tú crees que esas instituciones evolucionaron? ¿Qué pasó después que él salió? ¿Cambiaron su sentido? No sé. Bueno, sí, muchos de los especialistas que estaban en esas instituciones venían ya de la dirección de patrimonio del CONAC. O sea, que sí hubo una transferencia de conocimiento, ¿no? Y bueno, por lo menos yo puedo hablar es por el tiempo que yo estuve. Yo antes no sé, pero el tiempo que yo estuve con Leopoldo y con Pedro, siempre Graciano fue ¿sabes? Una experiencia cuando Coro cumple 10 años, Graciano fue invitado por el Instituto de Patrimonio para ese evento que también participó Ron Van Eers de UNESCO, ¿no? Fue en Coro. Y siempre Graciano estaba presente, por lo menos a nivel de nosotros, en esos 2 años y medio que yo estuve, siempre él fue. Y yo creo que todavía Graciano, independientemente de, por supuesto, todas tú sabes, las diferencias que en algún momento pudieron haber, yo siento que todavía sigue presente su obra pues, en eso. Posani era también, él hizo un libro con Graciano de la Caracas a través de su arquitectura Caracas. y sé que eran muy amigos y tú sabes también. Entonces, bueno, yo creo que todavía ese trabajo, digamos, historiográfico, pero también de accionar institucional y de conservación del patrimonio, todavía él tiene algo que decirnos a todos. Ok. Bueno, aquí veo Nelly del Castillo, excelente semblanza del profesor Gasparini, saludos a María y al profesor Lorenzo González y a mí. Está bien. Bueno, Bueno, Nelly sí. es una de esas personas, Ajá. aunque bueno, con toda tú sabes, siempre con Graciano, con el área de restauración. Por eso cuando nosotros hicimos este evento el año pasado, yo dije, yo no me voy a meter en el área de restauración porque ese no es mi área, tú lo sabes muy bien. Y yo creo que, bueno, le toca a la universidad, le toca a las personas que trabajan en restauración, puede poner en justa balanza, ¿no? Todo su trabajo. Y me parece bueno, que es necesario y que eso vendrá con el tiempo. También está muy reciente toda Sí, ¿sabes? exacto. La partida de Graciano. Entonces, bueno, pero gracias, Nelly. Qué maravilla, Bueno, qué por honor aquí que estés también, ahí. por aquí hay unos saludos de Mérida de Jorge Gómez. Ajá. Ay, Mire, qué yo también te bueno, quería de hacer otra Mérida. pregunta. Sí. Dime. ¿Tú crees que se puede hacer una periodización de su actividad de Graciano? ¿Se puede hacer una A qué, lo perdón? mejor como una periodización, como definir algunas etapas en su vida, Ajá. de acuerdo a lo Es que que, tú viste sí, y bueno, mira, lo que pasa es que él hizo tanto, o sea, en Ajá, diferentes áreas, digamos, tú puedes sí, hablar de su faceta de arquitecto proyectista, puedes hablar de su faceta de restaurador de monumentos, o sea, puedes hablar de su faceta de persona encargada de la conservación, o sea, con sus escritos, toda su labor. Como pintor, sé que el hijo de Ramón Gutiérrez está haciendo creo que es un libro sobre esa etapa nada más. O sea, yo creo que aquí hay para cortar sí, tela y luego como fotógrafo también, o sea, su colección fotográfica debe ser una de las más importantes que tenemos, sí. o sea, en el área de la arquitectura. Y entonces yo creo que él fue muchas cosas y la fue, tú sabes, obviamente su labor de profesor también, ¿no? O sea, eso también fue otra Sí, etapa sí. importante, ¿no?
La de polemista siguió siendo hasta el último día de su vida, creo yo. Pero también era muy estimulante tener una persona. Yo me acuerdo que yo a veces cuando Graciano murió, yo decía, pero ¿a quién llamo? Porque era siempre alguien que tú podías consultarle, y independientemente si tú estabas de acuerdo o no, él siempre te daba una, ¿sabes? Una visión. Hablando con Ramón Paulini también, que ellos también fueron, eso fue una etapa muy importante, que te acuerdas, ellos escribían en el periódico y había diferencias, bueno, eso, pero aún así, en este momento Ramón también puede hacer un balance de eso, ¿no? Y estoy segura que es positivo, independientemente de todo es positivo. Cuando yo llamé a Ramón para pedirle que me dio la foto esa que está en el póster, sí, fue muy grato conversar con él sobre Graciano, porque cada persona que pasó por la vida de Graciano pues tiene una visión. Cuando yo leí el artículo de Federico Vegas, sabes que Federico Vegas, su casa, la casa con su papá, Martín Vegas, estaba enfrente de la casa en Chuao. Entonces él, cuando murió Graciano, hizo un artículo sobre las dos casas, y lo que él dice que él iba a la casa de Graciano, es primera vez que él vio una biblioteca de piso a techo, y eso para él lo marcó. O sea, por eso cada persona, yo creo que una de las motivaciones que tomé esto que para mí fue al principio difícil, ¿no? Porque dije que sí, como digo que sí con la emoción esa pero de repente digo, uy, ¿en qué me metí? O sea, la magnitud de la vida de Graciano tiene muchas aristas y muchos elementos, y yo creo que todavía hay mucha tela por cortar, y habrá cada uno que se ocupe de cada área y que no tome los elementos que hay que tomar, y también nos los explique, ¿no? Y trabajemos en eso. Ok. Bueno, aquí hay un mensaje de Leticia Butarello. Ella es periodista en La Voce de Italia, es corresponsal. Buen día, y un saludo desde La Voce de Italia. ¿Será posible conseguir la información de este evento y la maravillosa semblanza? Es que escucho intercortada la conexión, gracias. Bueno, sabe que esta grabación se va a dejar, ¿no? Aunque sí, se va a dejar, y no sé cuál será la calidad de la grabación. Pero bueno, va a estar colgada en la página de YouTube de la Academia de Ingeniería. Ajá. Pero también, Orlando, si ella quiere que nos mande su correo y nosotros le mandamos la infografía. O sea, esto se hizo, esta infografía, yo la presenté el año pasado, como hablamos, pero después se corrigieron porque Luisa me dio mucha información más. O sea, que esto que yo presenté era, digamos, la última versión, que no fue la que hicimos cuando se comenzó el ciclo de conferencias. Entonces, es verdad que yo estoy a la disposición para difundir y mejorarlo, por supuesto, el que lo tenga que mejorar, corregirlo, porque esa es la idea, pues que empecemos a elaborar una cantidad de información, ¿no? Que nos permita luego aprender cada vez más de esta vida y de este legado tan importante, ¿no? Sí, yo le agradezco también a Leticia porque ella hizo publicidad del evento a través de La Voce de Italia. Uy, sí, a mí, tú sabes que mi hermano Santiago es infectólogo, y entonces resulta que en las redes lo llamaban y le decían, pero tú tienes una hermana que se llama Bachi también, o sea, Bachi, porque, o sea, que ahorita yo también terminé siendo conocida, muchas gracias a La Voce de Italia. Sí, sí, y el Bachi no es de gratis. Mira, que tengo otro comentario de Cecilia Sosa. ¿Se han conservado las iglesias que se viven en su fotografía? Pues una pregunta, ¿se han conservado las iglesias que se viven en su fotografía o nos llevaríamos una sorpresa de abandono? Uy, esa es una pregunta difícil de responder, porque como dije al inicio, todo esto se hizo, yo tengo un año que nos salimos al campo, pues. Entonces, la verdad es que la última vez que yo fui a la Iglesia Espíritu, por ejemplo, ¿no? Y Clarines estaban ahí, pues, o sea, estaban conservadas, había habido un trabajo, pero ahorita sería muy difícil aventurarme a decir algo, ¿no? O sea, no sé si a alguien del público que haya ido, que haya revisado. Bueno, las que tenemos aquí, ni siquiera de Caracas yo he vuelto a la iglesia de Petare, tampoco he vuelto en esta cuarentena. Pero a ver, definitivamente aquí están todos los elementos ahí para conservarlas.
sea, el que no la conserve es porque no quiere, porque realmente él dejó toda la información, toda la información gráfica de fotos, que se puede ir a los orígenes, y realmente yo creo que hay mucho para hacer el trabajo y hacerlo bien, con documentos y no con ideas preconcebidas y tú sabes, la conservación tiene que hacerse en base, eso es una de las cosas que yo aprendí de Graciano, pues, que uno tiene que hacerlo en base, aunque a veces era polémico en ese sentido también, pero su labor de documentación está a la vista, pues. O sea, la información que dejó yo creo que es un elemento muy importante, ¿no? Sus libros, bueno, aquí hay sus otro ponencias comentario. también. Ajá, exacto. Por lo menos eso está publicado, ¿no? Esas investigaciones en muchos casos. Ajá, Sí, bueno, o sea, Eduardo Burós, que es el presidente de la Academia de la Ingeniería. Doctor Bachi, la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat le manifiesta su mayor agradecimiento por su semblanza del doctor Graciano Gasparini. Fue miembro honorario de nuestra corporación. Se podría mira, no desarrollar, sabía una eso. pregunta, ¿no? Se podría desarrollar un trabajo sobre su biblioteca. ¿Podríamos lograr la compilación de su obra bibliográfica para la biblioteca de la Academia? Uy, eso habría que preguntarlo a sus herederos, por supuesto, ¿no? Sí. Sé que yo he hablado con Luis sobre esto y ellos están, o sea, obviamente esto está a resguardo, pero yo no, o sea, no sería quien para, pero yo creo que es importante contactar, ¿no? a su familia, pues, y comenzar un trabajo desde la academia que me parece muy interesante y muy apropiado, ¿no? Así que yo puedo ayudar en, ¿sabes? En hacer el contacto y eso, y con mucho gusto. Ok. Bueno, y aquí, otra pregunta. En memoria del maestro Gasparini, ¿cómo lograr que cada lugar en nuestro país tenga un registro de su patrimonio? Bueno, el inventario de patrimonio, lo que él empezó y que después el Instituto de Patrimonio Cultural ha seguido hasta el 2005, que se hizo el censo de patrimonial, que se hizo por municipio. Es un censo muy general, o sea, pero en el Instituto de Patrimonio, antes el inventario de patrimonio tenía todo ese bagaje que empezó Gasparini, Gracias. pero que el instituto siguió a través de una institucionalidad que yo creo que es lo más importante de rescatar aquí, la institucionalidad. Bueno, yo soy formada en la institucionalidad. Para mí, lo que está pasando ahora es muy doloroso, porque yo sí creo, o sea, que las instituciones son la base, ¿no? Puedes tener grupos de personas que quieren hacer cosas, pero yo creo que las instituciones tenemos que defenderlas y apoyarlas hasta que no podamos más. Entonces yo creo que en el Instituto de Patrimonio hay mucha información, me consta, que de ahí debería partir todo. Estoy seguro que todavía hay personas que pueden hacer ese trabajo. Sí, mira, la profesora Yajaira Freite justamente está preguntando sobre esto. ¿Dónde uno puede ver el inventario de patrimonio? ¿En la web del instituto? Bueno, no, la web, yo traté el otro día de buscarlo y no, la web, no sé qué pasó con la web. O sea, del tiempo que nosotros estábamos, que colgábamos hasta la más mínima conferencia que había en el instituto, por lo menos en el periodo que yo estuve, se colgó en la web. Todo eso, no sé, se desapareció. Pero si tú te metes, pones censo del patrimonio cultural venezolano, están los PDFs del censo en cada municipio. Y bueno, es una información muy corta, porque no, obviamente es prácticamente un preinventario, ¿no? Pero ahí está, pues están todos los municipios y eso. La del instituto, sí, no sé, habría que consultar con el instituto, porque ellos tienen, porque obviamente tú tienes una primera, el censo es, bueno, decir, mira, es una iglesia que está a tal parte, tiene tal cosa, sus características son esas y es un párrafo. Pero eso no es un inventario y lo sabemos los que trabajamos en conservación. Entonces tienes que ir a que cada uno de esos sitios tenga una ficha donde esté toda la información, ¿no? Incluso debería estar todas las intervenciones que han sido realizadas, ¿no? Y los planos, o sea, porque un monumento tiene historia, igual que cualquier cosa. Entonces, cada monumento debería tener un file, una carpeta donde estuvieran toda esa información para el momento que nos toque volver a intervenir, nosotros tengamos o sea, tengamos algo a que recurrir, ¿no? Y no empezar a actuar tirando flechas, que yo creo que las personas que trabajan yo no soy, como te digo, restaurador,
pero le tengo mucha, o sea, admiro mucho el trabajo que hacen los restaurantes, técnica que aplican. Y en este país hay eso de sobra, porque hubo una escuela importante y todavía la universidad tiene una maestría en conservación, en restauración del patrimonio. O sea, yo creo que todo eso, Nelly es una de las personas que pudiera trabajar, o sea, darnos más detalle de eso, y realmente yo siento que, bueno, es importante rescatar toda esta memoria que existe, ¿no? Mira, y sobre eso aquí justamente Esther Mobilia, la profesora Esther Mobilia, mandó un link de albaciudad.org, donde ellos supuestamente colocaron casi todos todos los censos, los colocaron en una página web. Ahí está el link en el chat. Okay. A ver. Sí, lo importante es que eso es una parte, pero no es el inventario. O sea, el inventario tiene que ser más detallado, ¿no? O sea, tú cuando haces un inventario tienes que decir de qué color eran los zapatos, cuántos hay, de dónde está, o sea, no simplemente una idea. Ahora, es muy, o sea, yo no estoy negando la importancia del censo, simplemente estoy diciendo que debemos rescatar lo que se había hecho en el Instituto de Patrimonio. Había un programa de información patrimonial importantísimo, por lo menos cuando yo estaba allá, y sé que después siguió, ahí estaba Ismenia Toledo, dirigiéndolo, después tuvo María Ortiz, que yo creo que está ahí, tiene que ser rescatado, ¿no? Sí. Bueno, aquí Lorenzo, el profesor Lorenzo González dice, gracias por la charla. Los 2 años y medio. Ajá. Sí. Sí, sí. Sí, los 2 años y medio que yo estuve en el instituto, para mí fueron realmente una escuela y un aprendizaje de todos mis compañeros de trabajo, porque es que era impresionante, o sea, todas las áreas y cada uno, yo no, por eso para mí ese periodo, Graciano siempre fue una roca, pues una persona que siempre estaba ahí. Y todavía con el tiempo, él se mantenía siempre atento a lo que pasaba en las instituciones. O sea, para él no era toda esa labor que había hecho. Yo creo que eso lo tenemos que rescatar nosotros. Nosotros somos los que recibimos el testigo de esa preocupación por todo este engranaje institucional y de personas capacitadas en las diferentes áreas. Mira, aquí el profesor Lorenzo estaba dándome las gracias, estaba de acuerdo con lo de la importancia de la institucionalidad, además de la individualidad, dice él. Gracias por la presentación, de pasar de sus libros a su vida, dice Cecilia Sosa, de su vida, de sus libros a su vida, vida de trabajo. Mira, profesor ingeniero Eduardo Burós, una de las más grandes labores en vivienda en Venezuela fue la sustitución del rancho de Bareque por la vivienda rural. El doctor Gasparini en su libro La vivienda popular venezolana explica la incorporación de cambios que la personalizan y pregunta, ¿se podría realizar un trabajo sobre el modo de adaptación de la vivienda rural a las condiciones particulares por sitios e idiosincrasias? Bueno, yo me imagino que sí, todo trabajo, sí, y no solamente se podría, sino que creo que es necesario, ¿no? También. Sí. Pero a lo mejor está hecho y nosotros no lo sabemos, por eso es tan importante la historiografía y el mantener al día todos estos repositorios bibliográficos y que los hemos ido perdiendo por cansancio y porque, bueno, por el problema de las instituciones. Pero siento, por lo menos en mi caso, siento que es una tarea que los que nos dieron o sea, tenemos ahora la capacidad y tenemos la memoria, porque es muy importante la memoria. Un muchacho joven no ha vivido lo que nosotros vivimos con la institucionalidad. Eso de que aquí aquí no hubo institucionalidad, eso no es verdad. O sea, podría tener todas sus fallas, pero había institucionalidad, había personas capacitadas, había una... ¿cómo se llamaba esto? Yo trabajé con el sector privado, tenía funcionario de carreras, o sea, que eso es importantísimo en estos momentos, ¿no? De cambios y de... Sí, bueno, Lorenzo hizo un comentario aquí sobre el tema de las instituciones. En cierto sentido. Sí. Por eso Lorenzo dice, la Sociedad de Historiadores de Arquitectura de los ¿Por qué Estados Lorenzo Unidos... no habla? Buena pregunta. Pero bueno, él dice aquí, la Sociedad de Historiadores de Arquitectura de los Estados Unidos... Bueno, Lorenzo. Fue fundada en 1940
Posee 2.300 miembros individuales y 600 institucionales en 54 países. No importa tanto quién es su presidente. Wow. Bueno, y la profesora Exacto, Yajaira. exacto, sí, Sí. sí. Por cierto, Lorenzo. Ajá. Ajá. Sí, 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 no, pues comenta. No, yo te iba a comentar que cuando a mí me ofrecieron, Leopoldo Provenzales me llamó a ver si yo quería aceptar la gerencia ejecutiva del Instituto de Patrimonio, yo llamé a dos personas. Una fue Lorenzo González y la otra fue el profesor, el sociólogo Omar Hernández. Digo, si ellas me dicen que me apoyan, yo me lanzo. Así que yo a Lorenzo le tengo una gratitud también muy especial. Y por eso le digo, ¿por qué no habla? Porque realmente tiene que hablar. O sea, menos mal que está participando, por lo menos. Sí, bueno, aquí hay otra pregunta de la profesora Yajaira. ¿Qué les parece la intervención del centro de Caracas? Esos cambios de pintura, eliminación de negocios en el callejón de San Jacinto. Bueno, eso es uno de esos temas Sí, bueno. polémicos, ¿no? El problema es, sí, es un tema, no, el problema, a mí mi preocupación en el centro de Caracas y en cualquier intervención que se haga es que cuando se hace solo desde la estética, pero no desde la integralidad de la obra, ¿no? Y sobre todo en un centro histórico que tiene que tener valor de conjunto y que tiene que trabajar. Entonces, a mí me preocupa. Y yo creo que eso es una de las cosas que mi preocupación en el centro de Caracas puede ser ese, no por obras individuales, que conozco gente profesional de mi respeto que ha trabajado en ellas, o sea que, tú sabes, no sería quien para criticar, pero sí, me preocupa la falta de integralidad y de visión de conjunto. Mira, aquí Además que también yo el creo profesor. que la conservación del patrimonio no es un proyecto, es una actitud, es una manera de ver la ciudad. Es una manera, bueno, nosotros que la recorríamos, ya no tanto con Arquitur Chacao, aunque fuera una pequeña parte de la ciudad, nos damos cuenta que la ciudad no es solamente, tú sabes, uno o dos edificios, que es todo, o sea, que es toda la... Y así debe ser vista. Ajá, perdón. No, el profesor ingeniero Burós de la Academia de la Ingeniería. En relación a la pregunta anterior, se dejó una relación histórica del rancho de Bareque. Ay, sí, qué bueno, ¿por qué no? Sí, Esa la es una verdad es que yo pregunta no que sé, las... no puedo... Sí, porque el profesor Sí, Graciano sí. Gasparini en su libro hace Tendríamos como... que verlo. Sí. No, yo que sé que yo quería decir Sí, también algo arquitectura sobre indígena eso. en Venezuela hay uno. Porque sabes que yo me di cuenta en la universidad que cuando alguien hablaba de arquitectura colonial, la gente decía, bueno, sí, ya lo hizo Gasparini. Como que Gasparini era el gran autor de ese tema y nadie se podía meter ahí. O no valía la pena hacerlo porque ya él era el autor. Entonces, esas son las cosas que yo veo muchas veces, como lo hizo Gasparini, ya yo no investigo sobre eso. Eso pareciera que fue como una actitud que se ha generalizado, ¿no? Pero eso no es así. Eso es exactamente lo que Gasparini no hizo nunca en su vida. O sea, él siempre estaba investigando y buscando otra, polemizando o estando de acuerdo o escribiendo, pero siempre no era lo que él decía, era lo que él decía en contraposición con otros. Y yo creo que esa es la base del conocimiento. Así es. Que no te encierres en ti mismo, sino que mires, ¿no? Que puedas... por lo menos cuando uno trabaja en patrimonio, una de las cosas que a mí me parece interesantísima es la multidisciplinaridad, o sea, tantas personas que tienen algo que decir, ¿no? Que no puede haber el restaurador único de una obra, sino que es una labor de equipo, ¿no? Sí. Aunque a veces obviamente en una publicación o algo salga un nombre, pero él incluso en sus libros, él reconocía la labor de equipo en muchos de los que yo he leído, ¿no? Y aquí hay otra pregunta, profesor Eduardo. Otra pregunta. Se ha escrito una obra sobre casas de hatos y las viviendas de haciendas por grandes localizaciones asociadas a tipos de agricultura durante la Venezuela provincial hispana. Que yo conozca, no. El libro de las casas de hacienda de Graciano, pero es más orientado hacia la arquitectura de las casas de hacienda. Pero la verdad es que sería... Sí. No tendría elementos para contestar esa pregunta ahora, ¿no? Pero, nosotros vamos a tener esas preguntas también, porque sería interesante si alguien sabe, después podemos, tú sabes, en el chat yo tengo el registro de todas las preguntas que están haciendo aquí, el chat, todas las vamos a guardar. Buenísimo, buenísimo, sí. Porque
si la academia puede aportar y tú sabes, en todo ese proceso, yo creo que es importante, pues no perder esas y a las cuales muchas no tengo yo respuesta. Sí. Bueno, no tengo más preguntas por aquí como observaciones. Bueno, saludos a María Eugenia de Tomás Estraca, muy bueno. Ay, Tomás, ya veo. Ya. Sí. Sí, a Bueno, Tomás es nos apoyó. ¿Te acuerdas cuando el manual de patrimonio y turismo que él nos sí. apoyó editándolo? Yo siempre pienso que eso es el mayor, o sea, fue un lujo que nos dimos. Wow. Sí, bueno, Tomás ha sido un motivador de muchos de los temas que uno también ha investigado por aquí, Bueno, desde el punto de vista de la historia, ¿no? Bueno, mire, si no hay más comentarios, sí, yo le quiero sí. dar entonces las gracias a María Eugenia por de verdad haber puesto otra vez su conocimiento y todo el trabajo que hizo para desarrollar la ponencia. Por aquí la profesora Yajaira me comenta que hay un libro de José Rafael Lovera que se llama Vida de Hacienda en Venezuela, un poco para responder a la pregunta del profesor Burós, que editó la Fundación Qué Bigot. bueno. ¿Sí? Hay Y uno bueno, también no sé, hay dime. uno que editó la Universidad Simón Bolívar, ay, de Troconis, no me acuerdo ahora el nombre, que es sobre haciendas en Venezuela. Wow, Yo lo tengo en mi casa, pero no sé. ya Pero sí, bueno, como digo, sí, ya ese es un sabes libro cuál sobre es. la hacienda, la nueva Sarteneja, la hacienda que estaba donde está la sede del litoral de la universidad, que era la tenencia de la Ok, tierra era en una el sola litoral hacienda, central, sí. Hermila Troconis, que tiene Ajá. algo que ver, sobre todo Que, la propiedad, ¿no? Más que, exacto, pero sí, puede ser interesante desde el sí, punto de vista de uso de la sí. tierra y tú sabes. Sí, porque la verdad es que parece que el periodo colonial, por lo menos desde el punto de vista de la arquitectura, no es muy, desde que Gasparini estuvo en él, los investigadores no lo abordaron mucho, ¿no? Después de él. Más bien fue el tema de la modernidad lo que ha como monopolizado esa investigación en la arquitectura, ¿no? No es que el periodo Claro, colonial. pero yo siento que, y ojalá que todo este esfuerzo que se ha hecho, ¿no? De parte del año pasado con el Museo de Arte Colonial y ahora con la Academia, Sí, pueda surgir lo que queremos, que es sí. que se renueve estas ganas de investigar, ¿no? Exacto. Y de generar conocimiento. Yo creo que estamos en un momento, además estamos encerrados, entonces eso pone aún peor, Sí. tú sabes, toda esta capacidad. Cuando tú buscas en internet, son pocos, te digo, las páginas web que existían no están funcionando, no tienen información actualizada de los institutos, ¿sabes? Entonces, yo siento que es hora de que hagamos un esfuerzo en poner a disposición de las nuevas generaciones lo más que podamos, ¿no? Que tengamos, yo digo, hasta escanear en nuestras casas, pero Sí, sí. ponerlo porque ya las librerías están cerrando, Sí, sí. o sea, todo es digital, pero en digital tenemos que generar Sí. el conocimiento que esté en la parte digital, si no estamos perdiendo ahí Exacto. mucho, ¿no? Y a mí me preocupan realmente los muchachos que están estudiando ahora Sí. arquitectura, ¿no? Sí, bueno, con Que las tengan bibliotecas esa información cerradas. disponible. Sí, las bibliotecas de las universidades están cerradas casi Exacto, todas de y la verdad paso, que es sí, sí. complicado. Ujú. Uh -huh. Sí, Bueno, sí. bueno, María Jaina, bueno, muchísimas Entonces, con gracias. Graciano, o sea, Ajá. una ya para terminar, Sí, nuestra motivación siempre ujú, fue ser un granito de arena en todo este conocimiento del legado, ¿no? De sí, Graciano. Y creo que si alguien ujú, más nos agarra y sigue trabajando en esto, pues sería ujú, eh, bien interesante. Y verdad que agradezco de nuevo a la ujú, academia y a la UCAP también, a ujú. Jorge Cos, Ajá, que está tras facilitó bastidores. todo este proceso. Y Ujú. bueno, Orlando, a ti siempre No, estamos a la gracias por orden. ser siempre mi cómplice y siempre, yo llamo a Orlando lo que sea y dice sí. Y gracias a todos los participantes y Ujú, bueno, esperamos que ujú. podamos encontrarnos y Sí, seguir preguntándonos cosas, que es la sí. parte importante. Y definitivamente ahora Graciano también va a ser un objeto de estudio de la Exacto, teoría y de la sí, historia de la arquitectura. exacto. Ujú. Ajá, Bueno, ajá, muchísimas gracias entonces a María sí. Eugenia por su Ok, dedicación y su tiempo bueno, y a gracias. todos los que participaron Ah, el día mira, de hoy. Creo que fueron alrededor de 20 y pico de personas. Ahorita también vamos a ver esa estadística al final de la charla.
Aquí tengo 19, pero no sé Sí, cuántas sí, participaron. que se han desde ido el saliendo inicio. ya. Chévere, Bueno, pues, lo muchísimas importante es que gracias. esto quedó grabado y Sí, podrán volver a verlo. ¿Ok? así es. Bueno, Esto gracias. Y el quedará que quiera, ya grabado. sabes, el que quiera recibir la infografía, Ujú. Sí, nos puede sí, ahorita decir vamos su a correo enviar. y nosotros se la enviamos. ¿Ok? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por la Ok. participación. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.